Amén, gloria a Dios. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche. Dios eterno, Dios todopoderoso, gracias Señor por esta hermosa noche que nos regalas, Padre. De poder, Señor, estar en ti una vez más, poder, Señor, hablar de tu palabra, poder predicar tu palabra, poder aprender de ti, Señor. Poder, Padre, ser renovados, confortados, ser también, bendito Dios, confrontados muchas veces, Padre, en tu palabra. Poder ser animados, Señor, exhortados, Padre. Oh, mi Dios eterno, gracias te doy, papá. Gracias, Padre, por todas las cosas que vas haciendo, Señor, por las cosas que estás haciendo en cada uno de nosotros, Padre, porque nos vas moldeando cada día, Señor. No somos iguales, no somos los mismos, Señor. Cada día tú nos moldeas, cada día tú nos cambias, nos transformas. Vas obrando, tu palabra, Señor, va obrando en nuestros corazones, bendito Dios. Tú no descansas, tú no te cansas, Señor bendito. Tú no descansas, Señor, de nosotros, sino que nos amas, mi Dios eterno. Oh, cuán grande es tu amor, cuán grande es tu misericordia, cuán grande es tu bondad, papá. Cuán grande eres tú, Señor amado. Gracias, mi Dios bendito, que tú diste tu vida por nosotros, Señor, que nos amas, bendito Dios de gloria, y te entregaste a ti mismo por nosotros, Señor amado. Has dado tu Espíritu, Señor, y estás a la diestra del Padre, Señor, intercediendo por nuestros pecados, intercediendo por nosotros, pecadores, delante del Padre. Gracias, eterno Rey de justicia, por tanto amor, por tanta misericordia que nos das. Por tanta bondad, mi Dios amado. Venimos en esta noche delante de ti, Señor, agradecidos por todo eso, agradecidos por todas las cosas que tú nos has añadido hoy, Padre. Oh, mi Dios, queremos glorificarte, queremos bendecirte, queremos aprender de ti, Señor. Abre nuestros ojos, sé tú, Señor amado, iluminando, Señor, nuestro camino. Sé tú hablándonos, Padre. Sé tú formándonos, mi Dios eterno, en el nombre de Jesús. Oh, papá, Padre glorioso, habla mi corazón, dígale, Señor, habla mi corazón, háblame tú, Señor, moldéame tú. Yo deseo, Señor, aprender de ti, deseo aprender de ti, Señor. Deseo aprender de ti, mi Dios amado. Háblame tú, dígale, Señor. Oh, quiero escuchar tu voz. Quiero escuchar tu voz. Quiero escuchar, Señor, tus palabras. Quiero escuchar, Señor, tus consejos. Quiero escuchar, dígale, papá. Quiero escuchar tus consejos, tus palabras. Quiero escuchar tu ley. Quiero ser transformado por ti, Señor. Quiero ser transformado, Señor, a tu imagen. A tu imagen, Señor. Volver mi corazón a ti, Señor amado. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Con mis manos levantadas. Aleluya. 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 Oh Padre mío. Padre mío. Padre mío. Padre mío. Con mis manos levantadas, cántale, hacia el cielo me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Mis manos levantadas hacia el cielo
presento ante ti, hoy mi Señor. Dígale, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas. Dígale, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Amén. Aleluya. Aleluya, Santo Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria al Rey. Gloria al Señor. Dígale, con mis manos levantadas, con mis manos levantadas. Levante su voz, cántele al Rey. Me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti, junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser, Señor. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier tú me responderás, porque me amas, me amas. Aleluya. Así es, Señor. Tú llenas nuestro corazón, Señor. Tú llenas nuestra alma con tu presencia, con tu Santo Espíritu, Señor, con tu palabra. Venimos a reposar en ti, Señor, a descansar en ti, oh Padre de justicia. Límpianos de toda falta, de todo pecado. Cúbrenos, Señor, de toda maldad. Purifícanos, mi Dios, mi Padre. Límpianos. Oh, mi Dios, tú nos has lavado con tu palabra. Nos has limpiado con tu palabra. Tu palabra nos limpia, tu palabra nos santifica, nos purifica. Tu palabra, Señor. Tu palabra. Tu palabra, Padre. Es hermosa tu palabra. Oh, papá. Aleluya.
Derrama, Señor, de tu Espíritu, tu unción. Cúbrenos, papá. Cobíjanos tú, Señor. Extiende tu manto de gracia. Extiende tu manto de gracia. Cúbrenos, papá. En el nombre de Jesús. Aleluya. Santo Rey. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Abro mi corazón delante de ti. Dígale, abro mi corazón delante de ti, Señor. Me pongo a cuentas delante de ti. Delante de ti expreso, Señor, todas mis faltas, papá. Me pongo a cuentas contigo, Padre. Oh Dios Todopoderoso, tú que conoces todo, que nada se aparta de tu mirada, Señor. Padre, perdónanos, porque todavía fallamos, Señor, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, Señor. Con nuestras obras, con nuestras intenciones, todavía fallamos, Padre, perdónanos. Ayúdanos a vivir verdaderamente en santidad. Ayúdanos a vivir, Señor, en luz. Que toda tiniebla sea apartada, todo resentimiento sea apartado de mi corazón, dígale, Señor. Toda ira, todo enojo, toda palabra ociosa, sea apartado de mi corazón, dígale, papá. En el nombre de Jesús, sea apartado de mí, dígale. Oh, perdónanos, límpianos, cúbrenos, purifícanos, Padre. Delante de ti nos ponemos a cuentas, papá. Dios de Israel, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Delante de ti nos ponemos a cuentas. Limpia nuestro corazón. Quita toda amargura, todo resentimiento, toda ira, todo enojo, Señor. Aparta, Padre. Oh, mi Dios. Que haya verdadera unidad, Señor, familiar. Verdadera unidad. Que haya verdadera unidad, Señor, en el matrimonio. Dígale, Señor, en mi matrimonio que haya verdadera unidad. Padre, todo resentimiento, bendito Dios, de lado lo dejo. Dígale, Señor, dejo de lado todo resentimiento. Padre, toda ira, todo enojo, toda palabra ofensiva, papá. Y perdono, Señor, Padre bendito. Dígale. Y perdónanos tú, bendito Dios de gloria. Dígale. Que yo pueda vivir en paz, Señor, con mi esposa, con mi esposo. Dígale que pueda vivir en paz. Ahora, Señor, todo resentimiento, toda falta de perdón, dígale, Señor, toda falta de perdón, bendito Dios de gloria. Dejo de lado, bendito Padre, y hoy, Señor, en tu nombre, dígale en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, perdono todo resentimiento. Perdono toda ofensa, papá. En el nombre de Jesús, perdono, dígale, perdono y abro mi corazón, Señor, sinceramente delante de ti. Que el enemigo no gane ventaja sobre mí, dígale, Señor, que el enemigo no gane ventaja sobre mi matrimonio. Hoy, Padre bendito, perdono, Señor, y perdóname tú a mí, papá. En el nombre de Jesús. Porque nadie que quiera acercarse delante de la presencia de Dios y que quiera llevar su ofrenda delante de Dios, nadie puede hacerlo si primero no se reconcilia con su hermano. Por tanto, si traes tu ofrenda, dijo el Señor, y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda primero y ve y perdona, reconcíliate. Y luego ven y presenta tu ofrenda, dice el Señor, en su palabra. Oh, mi Dios amado. Oh, Padre.
A veces los matrimonios vivimos, Señor, ofendidos o resentidos, papá. Oh, mi Dios, y eso, Señor, hace que el enemigo gane ventaja. Y eso hace que el enemigo gane ventaja, iglesia. Por eso hoy, antes de presentar tu ofrenda hoy, dile, papá, perdóname. Padre, yo perdono en el nombre de Jesús, sinceramente y de corazón. Y olvido, Señor, lo que me dijeron. Olvido lo que me dijeron, Señor. Dígale, olvido lo que escuché, olvido lo que me dijeron, olvido, Padre. Y dejo pasar y paso por alto, Señor, toda ofensa. Oh, Padre. Porque eso hiciste tú, Señor, en ese madero. Eso hiciste tú en esa cruz. Dejaste pasar toda ofensa, Señor. Y dijiste, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Oh, papá. Y perdónanos a nosotros también porque ofendemos, Padre. Oh, Padre, en el nombre de Jesús. Oh, mi Dios. Oh, mi Padre. Y apenas tenga la oportunidad, Señor, voy a reconciliarme con aquellos que estoy mal, de mi casa, de mi familia. Amén, Señor. Dígale así al Señor. Amén, Señor. Oh, Padre. Nadie te puede agradar a ti, Señor, si primero no se humilla, si primero no humilla su corazón, si primero no habla con sinceridad. Nadie puede agradarte si primero no abre el corazón delante de ti, Señor. Oh, Padre, tú que conoces todo lo que, aún lo más profundo, lo más escondido del corazón, tú lo conoces. Nada te es oculto a ti, Señor amado. Oh, Padre. Gracias, mi Dios amado. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Santo Dios. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Gracias, bendito Dios de gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Todo lo terrenal pasa, Señor, a segundo plano. Solo importas tú y tu palabra, Señor. En este momento, solo importa tu palabra, Señor. Solo importas tú. Oh, mi Dios. Dejo de lado, Señor, toda distracción, todo afán, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Traigo mi perfume. Aleluya. Cántele al Señor, mi hermano. Cántele a Él. Amén. Aleluya. 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 Amén. Hoy te quiero ungir
corazón delante de ti, delante de ti, Jesús, traigo mi perfume. Hoy te quiero ungir, hoy te quiero ungir. Jesús, derramo mi corazón delante de ti, Jesús, y beso tus pies delante de todos, para que puedan de mí. Y beso tus pies, y beso tus pies delante de todos. Solo quiero verte sonreír. Beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí. Beso tus pies delante de todos. Solo quiero verte sonreír. Jesús, nadie me amó así. Traigo mi perfume. Hoy te quiero ungir, dígale. Hoy te quiero ungir. Derramo mi corazón delante de ti, delante de ti, Jesús, y beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí. Beso tus pies delante de todos. Solo quiero verte sonreír. Beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí. Beso tus pies delante de todos. Solo quiero verte sonreír. Jesús, nadie me amó así. Amén, Señor. Amén. Así como aquella mujer que entró, escucha, iglesia, así como aquella mujer que entró delante de la presencia del Señor, cuando estaba sentado ahí en la casa de Simón, y entró, dice, esa mujer, y desde que entró dice que se arrojó a sus pies y besaba los pies del Señor, y dice que lavaba los pies de Cristo con sus lágrimas, lavaba los pies con sus lágrimas, secaba los pies con sus cabellos. Esa mujer
entró, hermano, de la misma manera, de la misma manera, de la misma manera. Usted, mi hermano, no se distraiga. Usted de la misma manera incline su corazón delante del Señor, así como aquella mujer, así como aquella mujer, de la misma manera. Cuando la mujer entra y llora delante del Señor y besa los pies del Señor y lava los pies del Señor, unge los pies del Señor, lo estaba preparando para su sacrificio. Y no había señal más sincera que esa. Era una mujer, dice la palabra, que era una mujer pecadora. Era una mujer que no tenía buena reputación, pero ¿sabe qué? Reconoció su condición delante del Señor, reconoció su condición delante de Dios. Reconoció quién era Cristo. Y cuando entró y besó sus pies, se arrojó a sus pies, ella entendió, iglesia, ella entendió que no había otro lugar donde ella iba a hallar paz, donde ella iba a hallar gozo, donde ella iba a hallar perdón. De la misma manera nosotros, de la misma manera, entremos a su presencia con sinceridad. Entremos a su presencia abriendo el corazón, reconociendo que no vamos a hallar en ningún otro lugar perdón, no vamos a hallar amor, misericordia, bondad, como la que el Señor tuvo con nosotros, como la que el Señor tiene con nosotros. Él nos ama, Él te ama, iglesia, Él te ama. Cristo te ama. Ese madero te lo demuestra, la cruz te lo demuestra, Él te ama. Así de grande fue su amor por ti, iglesia, para que tú te acerques a su presencia. Él venció a la muerte, se levantó de entre los muertos, está vivo. Está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Para que nosotros entendamos y podamos conocer la grandeza de su amor, dice su palabra, lo alto, lo profundo, lo ancho de su amor, lo grande de su misericordia, para que podamos entender su amor, su perdón, su bondad. Que en nosotros haya la misma actitud de aquella mujer. No hay otro lugar donde podamos hallar perdón. No hay otro lugar donde podamos hallar nosotros restauración que a los pies de Cristo. No hay otro lugar. No hay otro lugar, iglesia. No hay quien te ame más. No hay quien te ame más. Deja de titubear en tu corazón. Deja de titubear en tu corazón. No hay quien te ame más, iglesia. Deja el doble ánimo. Deja la doblez. No hay quien te ame más, iglesia, que Cristo. No hay quien te ame más que Cristo. Abre tu corazón delante de Él. Abre tu corazón y dile, Señor, ven a morar en mí. Señor, perdona mis pecados. Señor, lava mi maldad, limpia mi pecado y mi maldad. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, ten misericordia de mí, de mi casa. Señor, yo reconozco todas mis faltas, bendito Dios. Pero también reconozco, Señor, que tú viniste a morir por mis pecados. Que las puertas están abiertas, Señor. Dígale que las puertas están abiertas para que yo pueda hallar en ti, Señor, el oportuno socorro, para que pueda hallar en ti, Señor, la paz, el gozo que necesito, para que mi casa, Señor, pueda ser salva, para que yo pueda ser salvo, Señor. Dígale, a tus pies estoy, Señor. Me humillo delante de ti y reconozco que nada soy sin ti, Señor. Oh Padre mío,
Me despojo de toda ira, de todo enojo, de todo resentimiento. Me despojo de toda amargura. Oh Cristo, mora en mi corazón, dígale. Mora en mi casa. Mora en mi familia, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te lo ruego, mi Dios. Y te doy las gracias. Gracias, papá. Gracias, Señor. Aleluya. Te amamos, mi Dios. Gracias. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Gracias por perdonarnos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Qué bueno es el Señor, hermano. Qué bueno es estar en su presencia. Qué bueno es bendecir su nombre. Glorificar al Señor. Adorar su nombre, hermano. Qué bueno. Qué bueno que usted esté ahí. Qué bueno que hoy estemos, hermano, en este lugar, por este medio. Y podamos compartir la palabra de Dios, hermano, con aquellos que aman su palabra, con aquellos que buscan su presencia, con aquellos que desean más del Señor. Amén. El Señor lo dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, ¿verdad? Acuérdese Mateo 5, bienaventurados los pobres de espíritu, los que se consideran siempre necesitados de Dios. Bienaventurados. Me da gusto verlos, hermano, ver que están perseverando. Me da mucho, mucho gusto que el Señor los guarde, que el Señor añada su paz, su gozo sobre ustedes, que el Señor, hermano, traiga la unidad a la familia, la paz en la casa, hermano, la prosperidad también. Que el Señor traiga sobre su iglesia, sobre su pueblo, hermano, lo que su pueblo necesita cada día, la provisión diaria, hermano, que el Señor traiga. Y que el Señor añada más sabiduría, hermano, a su casa, a su familia, a su esposa, a sus hijos. Y añada paz sobre cada uno de ustedes, mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hoy tenemos, mis hermanos, hoy tenemos, ayer dijimos que vamos a empezar a hablar un poquito acerca de la familia, ¿verdad? Bueno, bastante acerca de la familia, ¿no? Pero hoy vamos, hermano, a hablar acerca de la familia, acerca del matrimonio. Hoy vamos a hablar acerca del matrimonio. Yo sé que, hermano, estos temas a veces suelen ser un poquito difíciles porque lo que la Biblia dice para el matrimonio, hermano, no son solo consejos, sino son reglas. Reglas que hay que seguirlas, hay que caminarlas, hay que vivirlas. Si hacemos eso, nos irá bien en el matrimonio. Si no lo hacemos, sencillamente nos irá mal. Entonces, cuando hablamos de cosas del matrimonio, hermano, es difícil porque a veces el corazón del ser humano está endurecido. Por eso es necesario primero quebrantar el corazón para poder hablar de esto. Y creo yo, de todo, de toda la palabra de Dios. Por eso es bueno tener siempre un tiempo de oración, un tiempo de humillación, hermano, delante de Dios, para que el corazón esté blando, para que el corazón sea una buena tierra donde se siembre la palabra. Y fíjese lo que el Señor traía a mi corazón, hermano, acerca de la falta de perdón entre esposos, que no podemos orarle a Dios, no podemos cantarle al Señor si primero no estamos bien delante de Dios. A veces hay resentimientos pequeñitos que se quedan en el corazón, hermano, de alguna cosa que el uno dice, que el otro dice, ¿verdad? Que el uno entendió mal, que el otro entendió de otra manera. Y a veces esas cositas son impedimento, son obstáculos, ¿verdad? Como dice el apóstol Pedro, son, hermano, estorbos en la oración. Y el Señor, hermano, el Señor nos trae a recuerdo todas esas cosas. ¿Para qué? Para que nuestra oración no tenga estorbo. Para que podamos orar, hermano, libremente, con libertad. Y eso es bueno, hermano. Eso es bueno. Así que escuche la palabra de Dios. Apenas tenga la oportunidad, póngase a cuentas con todos los que tiene que ponerse a cuentas, hermano. Y si está su esposa al lado, hermano, dele un beso a su esposa. Si está su esposo al lado, dele un beso a su esposo. Amén. Si está sus hijos al lado, si está su familia, hermano,
y tal vez hay algo ahí, hermano, abrace a su familia, ¿verdad? Y deje pasar, porque perdonar es dejar pasar, ¿no es cierto? Es dejar pasar, hermano. Ay, hermano, qué cosa tan hermosa es esto, hermano. Es vida, realmente es vida. A veces los matrimonios, a veces en el matrimonio se vive con resentimientos de años, hermano, de años. Y es así como escuchaba a los abuelitos que decían, ¿te acuerdas cuando teníamos 20 años o 25 años? ¿Te acuerdas lo que tú me hiciste? ¿Te acuerdas? Y todavía eso, hermano, está en el corazón vivo, todavía está. Está ahí, hermano, latiendo en el corazón eso. Imagínense, ¿cómo podremos entrar al reino de los cielos así? ¿Será que podemos entrar así al reino de los cielos? Es la pregunta. Ay, hermano, difícil. Pero que el Señor tenga misericordia con nosotros, hermano, porque somos imperfectos. Que el Señor tenga gracia para con nosotros, hermano. Gloria a Dios. Hoy, como vamos a hablar de matrimonios, me da gusto. Veo algunas personas que ya están casadas, algunos que todavía están solteros. eh, pero me da gusto que estén ahí porque van a aprender, hermano. Vamos a aprender de la palabra. Vamos a aprender. Así que vámonos a Efesios 5, hermanos. Vámonos a Efesios 5. Efesios 5. Ay, hermano, esto es duro, hermano. Esto es duro. Así que póngase, como dijo el Señor, le dijo a Job, cíñete como varón, le dijo, porque hoy voy a hablarte, dijo el Señor, ¿verdad? Asimismo yo le digo, oye, hermano, cíñase, hermano, y aguante ahí, aguante. No se vaya a desconectar, no se vaya a ir, hermano. No se vaya a ir porque a la final si se va esposo o esposa, si se desconectan, déjeme decirle que el Señor le manda a hablar con otra persona y lo mismo le va a decir, hermano. Amén. Y si no, también, y así le vas hasta que escuche, hasta que entienda esto, hermano, hasta que entendamos esto. Así que fíjese, vamos a la palabra Efesios 5:25, hermano. Amén. Gloria a Dios. Mire lo que nos dice la bendita palabra de nuestro Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Efesios 5:25 al 26 nos dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y el 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Amén. Vamos a leerlo hasta ahí nada más. Cierra sus ojitos un momento, Padre, nos ponemos en tus manos. Nos ponemos en tu presencia, papá. Oh Padre, ayúdanos, dirígenos en este tiempo de la palabra, Padre, que no sea nuestra sabiduría terrenal hablando, sino que sea tu sabiduría, Señor, la sabiduría que viene de lo alto en nosotros, Padre. Pon de nuevo, Señor, para hablar tu palabra. Ayúdanos tú, mi Dios bendito. Derrama, Señor, revélanos tu palabra una vez más. Que tu palabra se siembre en mi corazón, dígale, Padre, como la buena semilla en buena tierra y dé frutos, papá. Sobre todas las cosas que dé fruto tu palabra. No quiero ser oidor olvidadizo, quiero dar fruto, dígale. Quiero dar frutos de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos. Santo Espíritu de Dios, dirígenos tú, mi Dios amado. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Qué hermoso es el Señor, hermano. Ay, la palabra de Dios, hermano, habla de la mujer sabia.
Dice la palabra que la mujer sabia, Proverbios dice, ¿verdad? La mujer sabia edifica su casa. La necia con sus propias manos la destruye, la derriba, dice la palabra. Pero sabe que meditando en eso, yo podría decir, hermano, al respecto que si hay una mujer sabia en la casa, tiene que haber un esposo sabio también. Tiene que haber un esposo valiente, un esposo decidido, un esposo temeroso de Dios, un esposo con su cabeza metida en el reino de los cielos, hermano. Ay, qué cosa tan hermosa es tener una familia donde el esposo toma la autoridad de esposo, pero en el nombre del Señor, hermano. No para maltratar a la familia, no para imponer, sino para qué? Para guiar la casa, para formar a su familia, hermano. Donde el esposo vive sabiamente, hermano, porque como le dije, si debe haber una esposa sabia, el esposo tiene que ser más sabio todavía, hermano. Si hay una esposa prudente, el esposo debe ser más prudente todavía. Si hay una esposa temerosa de Dios, debe haber un esposo más temeroso de Dios todavía, hermano. Y qué cosa tan hermosa es eso. Por eso, varones que conocen de la palabra, sepan que ustedes tienen una grandísima responsabilidad delante de Dios. Y esposas que tal vez sus esposos son inconversos, no se preocupen, pídanle a Dios, hermano, que el Señor sí escucha la oración de sus hijos y contesta, y llegará el día, llegará el tiempo en el nombre del Señor en el que su esposo, Señor, será quebrantado el corazón, el Señor quebrantará el corazón de su esposo. Ay, hermano, pero confíe en el Señor, confíe en el Señor. Pero debe haber un esposo sabio, un esposo prudente, un esposo temeroso de Dios, un esposo que verdaderamente ame a Dios, hermano. Debe haber, tiene que haber un esposo así. Y qué hermoso es tener, hermano, una familia donde hay un esposo que ama a Dios. Amén. Por eso ore, esposa, ore por su esposo. Ore por su esposo. Hoy vamos a hablar de los esposos. Hoy vamos a hablar de las cualidades del esposo que ama. Ese es el tema del que vamos a hablar. Y mañana vamos a hablar de las cualidades de la esposa que ama. Vamos a hablar de las dos cualidades, sí, pero hoy día vamos a hablar del esposo. Vamos a hablar para el esposo. Así que esposos no se vayan a desconectar, hermano. Sean valientes y aguanten ahí un ratico. Aguanten ahí, hermano, en el nombre del Señor. Hermano, pero el esposo tiene que tener cualidades. Mayormente cuando nosotros vemos la Biblia pensamos que todo es para la esposa. La esposa tiene que ser sabia, la esposa tiene que ser prudente, la esposa no debe ser chismosa, la esposa debe ser así, 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 así. Hermano, y nos olvidamos del varón. Y la palabra habla del varón. La palabra da cualidades del varón. La palabra pone una gran responsabilidad sobre el hombre, sobre el varón de la casa. Y varón, cuando nos acerquemos delante del Señor Jesucristo, el Señor nos va a hacer la pregunta, hermano, una de las primeras preguntas que el Señor nos va a hacer es, ¿dónde está tu esposa? ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde está tu familia? Eso es lo que el Señor va a preguntar. El Señor no te va a decir cuántos carros compraste, cuántas casas compraste. El Señor no te va a decir qué hiciste con el dinero que te di. No, lo que el Señor te va a decir es, ¿dónde está tu familia? ¿Dónde está tu esposa? Marquito, ¿dónde está tu esposa? Eh, eh, Hernán, Danilo, José, ¿dónde está tu esposa? ¿Dónde está tu esposa y dónde están tus hijos? Este señor, lo que pasa es que mi esposa no quería. No, no, ¿dónde está tu esposa? Por algo el esposo es cabeza del hogar. Es que mi esposa era difícil. No, ¿dónde está tu esposa? Pero Señor, ¿cómo es que tú me dices dónde está mi esposa? Pero ¿acaso yo puedo obligar a mi esposa? No, ¿dónde está tu esposa? No entendiste la palabra. No entendiste lo que te ordené que hagas en la palabra. Porque hay cualidades y responsabilidades que el esposo tiene y son inmensas, hermano. Son grandísimas. La esposa también. Pero la responsabilidad del esposo a la luz de la palabra es una responsabilidad, diga conmigo, redentora. Wow, hermano, así de grande es la responsabilidad del varón con su esposa. Eso se va a sorprender así, ¿cómo es eso?
¿Cómo es que es una responsabilidad redentora la responsabilidad del esposo con la esposa? A decir, pero ¿cómo es eso? No, no, nunca he escuchado eso, nunca he oído eso. Bueno, pues en la palabra, vamos a ir a la palabra, hermano, y le voy a explicar con la palabra. Es una, es una, es una obra tan hermosa que se compara a la misma obra que Jesús hizo con la iglesia. Escuche, lo que el esposo debe hacer con la esposa se compara a lo que Cristo hizo con la iglesia. ¿Qué hizo Cristo por nosotros, por la iglesia, por los cristianos? ¿Qué hizo Cristo por nosotros? Bueno, lo mismo es lo que el esposo debe hacer por la esposa. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Esposos, amen a sus esposas y entreguen, dice, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella y la purificó y la santificó con la palabra, dice, con el agua, con el lavamiento de la palabra, dice, para presentársela a sí mismo como una novia pura o como una esposa pura, sin mancha, sin arrugas, dice, fíjese. Por eso es que yo le digo que la responsabilidad del varón con su esposa es una responsabilidad inmensa. No se le da esa responsabilidad a la esposa para con el esposo. No se le da esa responsabilidad. Se le da esa responsabilidad al esposo para con su esposa. Ay, hermano. Y ahí es donde muchos esposos fallamos, hermano. Ahí es donde muchos esposos fallamos. Porque si la esposa no quiere ir a la iglesia, bueno, no pasa nada. Si la esposa no quiere orar, bueno, no pasa nada. Si la esposa no quiere leer la Biblia, bueno, no pasa nada. La salvación es personal. Esposo, la salvación en el matrimonio con su esposa no es personal. Es su responsabilidad santificar a su esposa. ¿Sí me escuchó lo que le acabo de decir? En el matrimonio, la salvación no es personal. Es la responsabilidad del esposo santificar a su esposa. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Así de grande es la responsabilidad del esposo. Así de grande es la responsabilidad del esposo. Fíjese que cuando Adán y Eva, hermano, pecaron, primero pecó Eva, ¿verdad? Y cuando Eva pecó, comió el fruto, no pasó nada. Fíjese en ese detalle, no pasó nada. No se abrieron los ojos, no vieron que estaban desnudos, no pasó absolutamente nada. Pero cuando el esposo comió, ahí se vieron desnudos. Ahí sintieron vergüenza. Ahí, hermano, tuvieron miedo. Y ahí se escondieron de Dios. Fíjense, ¿no? Qué interesante. El esposo cubre a la esposa. El esposo cubre, es la cobertura de la esposa. El esposo es la cabeza, la esposa está protegida dentro, porque salió dentro del hombre, dentro del varón, de la costilla, hermano, salió la esposa. Entonces el esposo cubre a su esposa, el esposo la protege, la guarda. Por eso, varón, usted no puede andar teniendo relaciones sexuales con una mujer, con otra mujer, con una, con otra, probando aquí jóvenes, ¿verdad? Los hombres que están solteros todavía. Usted no puede andar teniendo mujeres por aquí, mujer por allá, mujer, porque usted no va a poder cubrir a todas las mujeres. Y déjeme decirle, Dios le va a tomar cuenta de todo eso. Dios le va a tomar cuenta de eso. Por eso el apóstol Pablo dijo, esposos con sus esposas y punto y se acabó. El esposo con la esposa. Que cada esposo tenga a su esposa y nada más. Y cumpla su responsabilidad con su esposa. Y viva sabiamente con su esposa. Y las esposas igual con los esposos. Entonces hay algo, hermano, que me encanta aquí. Y es lo que el Señor está diciendo. Y la primera cualidad del esposo que ama, no estoy diciendo que usted no ame a su esposa, hermano. Pero si usted no tiene esta cualidad o si no tenemos esta cualidad, hay que tenerla. ¿Por qué? Porque amamos a nuestras esposas. No le estoy diciendo que usted no ame. Tal vez usted ame a su manera.
Pero cuando nosotros confiamos en la palabra y tenemos la palabra de Dios y creemos en el mismo Dios, en el Dios que creó todas las cosas, ya no podemos amar a nuestra manera. Ya no podemos amar a nuestra manera, tenemos que amar a la manera de Dios. Así de grande, así de definitivo es el Señor. Si usted verdaderamente cree en el Señor y cree en la palabra, si usted verdaderamente cree, ya no puede amar a su manera, tiene que amar como Dios le dice. Y punto. Y nada más. Ya no a la manera de Juan, ya no a la manera de Pedro, ya no a la manera de María, ya no. Ahora a la manera de Cristo. A la manera de Cristo. Nada más que eso. Si hemos creído. Si no hemos creído, hermano, tiene toda la libertad de seguir viviendo a su manera. Pero si ha creído, tiene que amar a la manera de Cristo. Es la única manera válida delante de Dios. La única manera válida. Amén. Entonces, fíjese que me encanta. La primera cualidad está ahí en el 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La primera cualidad es se entregó a sí mismo por ella. Subraye la palabra entregarse. Entregó o entregarse. Esa es la primera cualidad del esposo que ama, hermano. La primera cualidad del esposo que ama es que el esposo se entrega a sí mismo por causa de su esposa. Pero ¿qué quiere decir eso? ¿Qué significa todo eso? ¿Qué significa eso, hermano? ¿Qué significa se entregó a sí mismo por ella? Déjeme le leo el significado de esta palabra entregó. Esta palabra entregar o entregarse viene hermano, de paradidomai. Y esta palabra quiere decir entregarse por completo. Fíjese, lo que quiere decir también es entregarse uno mismo. Entregarse por completo. Y fíjese, también tiene que ver con la palabra madurez. Tiene que ver con madurez. Fíjese. Tiene que ver con madurez. Hermano, fíjese, entregarse por voluntad propia. Ese es el significado más acertado, hermano. Entregarse por voluntad propia. ¿Quién le obligó a Cristo a dar su vida por la iglesia? ¿Quién le obligó? A Cristo no le obligó nadie a dar su vida por la iglesia. A Cristo no le obligó nadie. El Padre no obligó a Cristo a dar su vida por la iglesia, sino que Cristo dio su vida por la iglesia. ¿Por qué dio la vida a Cristo por la iglesia? Porque amó a la iglesia. Nos amó y Él mismo se entregó, es lo que está diciendo el Señor. Se entregó a sí mismo, o sea, Él por su propia voluntad se entregó por amor y se entregó completamente por la iglesia. Recuerdo cuando nosotros nos casamos, el juez que estaba ahí en el registro civil, cuando nos casamos por el civil, el juez que estaba en el registro civil nos hizo firmar un papel y le dio ese papel, le dio a mi esposa, no me lo dio a mí, le dio a mi esposa el papel y le dijo: ahora él le pertenece a usted. Y esta es la confirmación de eso, este papel que él ha firmado y que usted han firmado, el acta de matrimonio. Ahora, este papel se lo doy a usted y le dio a mi esposa el papel. Y dijo: ahora él le pertenece a usted. Fíjese, el hecho del matrimonio
el hecho de, hermano, de la relación matrimonial y la responsabilidad del esposo. El esposo es parte de eso, hermano, pero el esposo, desde que entra en eso, entra por su propia voluntad, hermano, porque nadie se casa obligado. Bueno, al menos yo creo que usted no se casó obligado, hermano. Yo no me casé obligado, yo deseé estar ahí. Yo quise estar ahí. Eso significa que ya el esposo no es dueño de sus decisiones, nada más ya no está solo, sino que el esposo le pertenece a su esposa y el esposo accedió a entrar en ese matrimonio, en esa relación por su propia voluntad, hermano, y es como cuando el esposo decide entrar en una casa y ya no va a salir de esa casa, sino que el esposo decide entrar por su propia voluntad y quedarse ahí, pase lo que pase, suceda lo que suceda, venga lo que venga, hermano. Hermano, no sé si me estoy haciendo entender, hermano, es algo que le lleva al esposo, es ese amor que le lleva al esposo, hermano, a entrar en ese hogar, en esa familia y formar parte de esa familia, pero el esposo ya no es dueño de sí mismo, ya no debe ser dueño de sus decisiones nada más, sino que toda decisión que el esposo deba tomar debe ser considerada en que si yo voy a hacer esto, ¿en qué le afecta eso a mi familia? ¿En qué afecta lo que voy a hacer a mi esposa? ¿En qué afecta lo que voy a hacer a mis hijos? ¿Por qué? Porque entiendo que por mi propia voluntad me entregué a mi esposa por mi propia voluntad. O sea que ya no soy dueño de mi voluntad. El esposo ya no es dueño de su propia voluntad, sino que su voluntad se basa y las decisiones que toma se basan en la familia, en el hogar, hermano, en las cosas del hogar, de la familia. Y ahí es donde muchos esposos todavía, hermano, fallamos, porque muchas veces los esposos tenemos sueños o metas o cosas, hermano, pero personales, muchas veces distanciadas del matrimonio, distanciadas de la familia, de la relación matrimonial. Y todavía muchas veces el esposo sigue soñando, sigue soñando con cumplir sus metas, sus sueños. Hermano, alguna vez escuché a dos personas que iban a casarse y decía, el uno decía, pero yo quiero viajar, yo quiero volar, yo quiero ir lejos, visitar el mundo, ¿verdad? Y después de haber visitado el mundo, quiero casarme. Y el otro decía, no, yo solo quiero casarme, hermano. Entonces, hermano, no estaban listos para casarse, no estaban listos, por lo menos el uno no estaba listo para entrar al matrimonio. Y así es, hermano, como muchas veces los esposos viven en el matrimonio. Todavía viven con cosas aparte, todavía manejan el dinero aparte, todavía tienen sus cosas individuales. Esto es mío, dice el esposo, la esposa dice esto es mío, esto no me lo tocas, el otro dice esto tampoco tú no me lo tocas. El uno le dice, ¿sabes qué? Fíame $5, el otro le dice, te fío, pero me tienes que pagar esos $5. Y hermano, y viven de esa manera. No han entendido todavía, hermano, que el matrimonio es unidad. No han entendido que el matrimonio es una sola carne, un solo cuerpo. Que el matrimonio es unidad, hermano, a la magnitud de la unidad de Cristo con la iglesia. Entonces, cuando el esposo se entrega, hermano, entra al matrimonio, decide entregarse por su propia voluntad, decide darse por su propia voluntad. Ya no es dueño de sus decisiones, ya no es dueño de las cosas que quiere hacer, sino que todo lo que tiene que hacer tiene que basarse en su esposa. Todo lo que va a hacer tiene que basarse en su esposa. Y tal vez, déjeme decirle, tal vez esto a alguien no le parezca bien, tal vez a alguien le parezca absurdo, le parezca, hermano, una tontería esto, pero déjeme decirle que eso es lo que hizo Cristo por nosotros. Lo que Cristo vino a hacer por nosotros no fue a cumplir sus sueños. Cristo no vino a cumplir sus metas. Cristo no vino a cumplir sus planes. Cristo vino a hacer la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre era que Él muriera, ¿verdad? Por
la iglesia y Él se dio, hermano, Él se entregó a la iglesia, por la iglesia se entregó a sí mismo. Nadie, Cristo mismo lo dijo, yo pongo mi vida, a mí nadie me la quita, yo la pongo en sacrificio y no hay amor más grande que este, también dijo el Señor, que el que da la vida, ¿verdad? Por aquellos que ama, ¿verdad? Ustedes son mis amigos, les dijo, hermano. Fíjese, entonces, la primera cualidad del esposo que ama es esa, es la palabra entregarse. Es la palabra entregarse, hermano. Es la palabra entregarse. Ahora, déjeme leerle, yo quiero leerle algo que escribí aquí, hermano. Yo quiero leerle algo que escribí aquí. Esta palabra se refiere a entregarse por completo. Cuando se dice se entregó a sí mismo por ella, está diciendo que se dio por voluntad propia. Nadie tuvo que obligarlo. Y es normal porque él la amaba, hermano. Esta cualidad es hermosa cuando nos casamos, hermano. Entender esto es hermoso. Cuando nosotros entramos al matrimonio entendiendo esto, es hermoso. El esposo no debe esperar que alguien le diga cómo amar a su esposa. Sencillamente, todo lo que pueda hacer por ella, hágalo. Ayúdela, compréndala, soportela, protéjala, hermano. ¿Sabe qué? Nunca es demasiado. Solo hágalo porque la ama con su propia vida. No se canse de ella, así como Cristo no se cansa de su iglesia, hermano. Fíjese, esto es interesante porque el esposo no debe esperar que alguien le enseñe cómo amar a su esposa. El esposo debe amar a su esposa de la misma manera como Cristo amó a su esposa. El esposo no debe esperar que alguien le diga, mira, ¿por qué no haces esto por tu esposa? ¿Por qué no haces esto por ella? ¿Por qué no haces así por tu esposa? No, sino que lo que el esposo pueda hacer en obediencia a la palabra de Dios por su esposa, tiene que hacerlo. El esposo no tiene que estar esperando que le empujen a, a hacer algo por su esposa, ¿verdad? Y como le decía, hermano, si puede hacer, si lo va a hacer, tiene que hacerlo, hermano. Ayudar, comprender, apoyar en muchas cosas, en muchísimas cosas, hermano. El esposo no puede desentenderse de esas cosas. El esposo no puede desentenderse. Hermano, hay veces, ¿verdad? Y hay días en que la esposa tiene sus días difíciles, tiene sus días duros, hermano, donde una esposa a veces sufre más que otra tiene muchos más achaques que otra, hermano, y su carácter cambia muchas veces, su, su, su forma su paciencia y todo cambia, hermano, y el esposo no puede desentenderse de eso. El esposo no puede decir, ay, no, es que ya estoy cansado de mi esposa. No, hermano, es que usted debe entender, hermano, que usted se entregó a su esposa, usted se entrega sin que nadie le obligue, hermano, y esa es la cualidad más grande, hermano, que Cristo tuvo con la iglesia. Cristo se entregó por su iglesia y Cristo no ha dejado de amar a la iglesia. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ha pasado ya más de 2000 años. ¿La iglesia ha sido infiel con Cristo? Muchas veces hemos sido infieles con Cristo, muchas veces, hermano, nos hemos apartado del Señor, muchas veces hemos renegado del Señor, muchas veces, hermano, hemos sido, déjeme decirle, un poquito hasta ociosos para buscar al Señor. Pero ¿sabe qué? ¿Dónde está Cristo? Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por nuestros pecados. Esa es la forma, hermano, es un amor entregado, es un amor total, es un amor completo, el del esposo para con la esposa. Es un amor entregado. Fíjese, se me viene a la mente lo mismo de Abraham. ¿Qué pasó cuando pecaron Adán y Eva? Adán, Adán le dijo, la esposa que me diste, ¿verdad? Le echó la culpa a la esposa. La esposa dijo, la serpiente fue la que me sedujo, la culpable. Pero el juicio de Dios no fue solo para Eva ni para la serpiente, sino
para el esposo también. Y Dios juzgó a los dos. Obviamente los dos pecaron. Pero no sé si lo analizas, pero Dios les dio el juicio a los dos como familia, como esposos. Dios no los separó, Dios no dijo, bueno, esto hice mal, bueno, Dios no va a decir eso, pero Dios no dijo, bueno, ella te hizo pecar, la voy a sacar, la voy a desaparecer, sino que el juicio fue para los dos como familia, y cuando salieron del huerto, cuando fueron echados en la tierra, siguieron como familia. No fueron, hermanos, separados, no fueron desligados, sino que siguieron unidos, permanecieron unidos, porque, hermano, ellos eran una sola carne. Ellos eran una sola carne. Entonces, es esa unidad, hermano, que incluso ni los problemas ni las dificultades deberían separar, hermano. Ni las circunstancias difíciles deberían separar, sino que el esposo debería entender, hermano, que en esa barquita que se llama el hogar, en esa barca que se llama la familia, él, hermano, está como cabeza, él está al frente y él no puede abandonar esa barca, no puede salirse de la barca y decir, bueno, ahí queda y me voy yo a buscar otra barca. No puede hacer eso. El esposo debe entender que debe entregarse por completo a su esposa. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. ¿Ah? Bueno, nosotros decimos hasta que Cristo venga, pero debe entregarse, es su propia voluntad. Nadie lo obligó. El esposo no puede decir, es que ahora me doy cuenta que ya no te amo, ahora voy a amar a otra persona. No, nadie le obligó. Es su propia voluntad. Entonces tiene que vivir de esa manera, su propia voluntad. Amén. Entregarse por completo. Entregarse uno mismo. Entregarse. Y todo lo que pueda hacer por su esposa, tiene que hacerlo, hermano. Tiene que hacerlo. Y todo lo que usted quiera hacer, tiene que ser en base a su familia, a su casa. Eso significa entregarse. ¿No es cierto? Entonces, es lo que está diciendo, hermano, el apóstol Pablo aquí, como Cristo entregó. De la misma manera que Cristo entregó, el esposo debe entregarse a su esposa. ¿Mm? Nosotros hemos escuchado lo contrario, la esposa se entrega al esposo, la esposa debe entregarse a la esposa, pero aquí el apóstol Pablo dice que Cristo se entregó a la iglesia, se dio por la iglesia, se dio por la iglesia, se entregó por su iglesia, pagó el sacrificio por su iglesia, pagó el rescate por su iglesia, por su esposa, ¿verdad? Pagó el rescate. Ha pasado el tiempo, su decisión no ha cambiado, está intercediendo a la diestra del Padre por nosotros. Mire lo que Cristo dijo, voy a preparar morada para vosotros, ¿no es cierto? Para que donde yo esté, vosotros también estéis. Fíjese, esa fue la decisión de Cristo, hermano. Esa es la decisión de Cristo. Yo sé que esto es difícil, hermano, esto es difícil, pero es así, así debe ser, hermano, así debe ser. Ahora, ay, hermano, si hay alguna mujer tal vez que está divorciada, o que se ha separado de su esposo, que su esposo tal vez se fue, hermana, eh, no pierda la paz, no pierda el gozo, hermano. Pero debo enseñar esto, debo enseñar, hermano. No puedo dejar de enseñar esto, tengo que enseñarlo, porque hay otras personas que igual necesitan. Y fíjese que muchas veces el Señor puede cambiar el corazón de aquellos que se fueron, ¿verdad? El Señor puede cambiarlos y el Señor puede volverlos nuevamente, entendiendo lo que es el verdadero amor, entendiendo lo que es el verdadero amor. Ay, hermano, eso es hermoso, pero sea lo uno, sea lo otro, su confianza tiene que estar en el Señor, hermano. Tiene que estar en el Señor nada más. Pero fíjese, esa es la primera cualidad. Entonces, le contaba, ¿no? Que le dio el papel a mi esposa y le dijo, ahora, él le pertenece a usted. Entonces, cuando él dijo eso, ¿verdad? Todos nos sonreímos, todos nos reímos, causa un poco de gracia. Pero lo que él estaba haciendo, es la verdad de lo que debería pasar en el matrimonio. Porque si nosotros nos damos cuenta,
aunque los tiempos van cambiando, pero si nosotros nos damos cuenta, en el tiempo antiguo, cuando Pablo escribe esta carta, ¿quién era el que tenía la autoridad para destruir el matrimonio, para disolver el matrimonio? No era la mujer. En el tiempo de Cristo, en el tiempo del apóstol Pablo, la mujer no podía divorciarse, la mujer no podía separarse, la mujer no podía hacer eso. El único que podía hacer eso era el esposo. Y el esposo, déjeme decirle una cosa, cuando los esposos, llegó un tiempo de maldad en el pueblo, llegó un tiempo hermano, de darle la espalda a la ley de Dios, y llegó un tiempo en el que los esposos les daban carta de divorcio a sus esposas por cualquier cosa, ¿no? Por cualquier cosa, hermano. Le daban, le escribían carta de divorcio y le daban y le decían, ten, ándate de la casa. Eso hacían, hermano. Por eso es que el apóstol Pablo es tan duro con los esposos. Él dice, mire, usted no puede hacer eso. Usted no puede decirle a su esposa, ándate de la casa. Usted no puede decirle, aunque esté en su misma casa, hermano, aunque esté en la casa de sus papás o de quien sea, usted no le puede decir a su esposa, ándate de la casa. Usted tiene que entender que usted debe amar con todo a su esposa, con todo. Entonces, en el tiempo en el que se escribió esto, el apóstol Pablo, hermano, escribió esto y en ese tiempo el esposo era el único que podía darle carta de divorcio a la esposa no podía pedir carta de divorcio. Ahora han pasado los tiempos, las leyes y todo, claro, ahora en nuestra cultura es diferente, en nuestra cultura cualquiera de los dos puede divorciarse, puede irse, hermano, pero cuando nosotros entendemos realmente lo que es el matrimonio, entendemos que ya no es así de fácil. Ya no es así de fácil de decir, bueno, no funcionó, cojo mis cositas, ¿sabes qué? Ándate nomás donde tus papás, yo me voy donde mis papás y se acabó el problema. No, hermano. Lo más que se escucha feo, ¿no? Se escucha feo. 30, 40 años, ¿sabes que me voy donde mis papás? Ándate. No, se escucha feo, hermano. Se escucha feo. Porque eso es inmadurez. Ahora, ¿se acuerda que yo le dije que esta palabra entregarse también tenía que ver con madurez? ¿Ah? Porque amar así, hermano, no lo hace cualquiera. Un niño no va a amar así. Un joven no va a amar así. Eso es madurez. El varón, el hombre, el que entiende esto, se entrega al matrimonio, se entrega a sí mismo, se entrega a sí mismo, hermano, a ese matrimonio. Hace suyo el matrimonio. Lo hace suyo. Qué pena, hermano. Qué pena. Qué pena muchas veces cuando el esposo dice, no, es que me separé porque ya no le aguantaba a mi esposa, porque ya no le soportaba. Me separé por eso, porque ya pasábamos solo discutiendo, solo peleando. Miren, ¿será esa una excusa válida delante de Dios? ¿Será eso una excusa? ¿Usted cree que con esa excusa va a llegar delante de Dios y Dios le va, ya hijito, es que ya no se entendían, ya, muy bien, ya, y entonces, ya, no te preocupes? ¿Será que el Señor va a aceptarnos esa excusa? ¿Mm? No, hermano. Decía algún joven alguna vez, decía hermano, contando de la historia de sus padres, que muchas veces, hermano, los padres, los varones, los hombres, se hacen ausentes de sus hogares, se ausentan de sus hogares, se ausentan de la formación de sus hijos. He escuchado a varones decir, yo nunca he ido al colegio a preguntar cómo están mis hijos. Ni escuela, ni jardín, ni escuela, ni colegio, ni universidad, jamás he ido yo a preguntar. He oído a esposas también que dicen, él nunca va a preguntar, él no le importa. Ni siquiera le ayuda a hacer los deberes a los hijos. No él no sabe nada de los hijos, ¿verdad? El esposo va, sale temprano al trabajo, llega bien de noche, llega trabajando, llega a dormir, comparte algo por ahí, algo, hermano. Pero se ausenta de la vida de su familia, se ausenta de las cosas de la casa, se ausenta de la responsabilidad de los hijos también. Y eso no está bien, hermano, porque esta cualidad tiene que ver mucho con formar parte de todo lo que pasa en la casa, con formar parte de lo que pasa en la familia.
Por eso es que viene la segunda cualidad. La segunda cualidad, hermano, que tiene que ver con esto. Sigamos adelante. Fíjese lo que dice más adelante, el 26. Bueno, desde el 25 le leo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. La segunda cualidad del esposo, que a la misma vez viene a ser una responsabilidad del esposo, escúcheme bien, esposo, es santificar a la esposa, es perfeccionar a la esposa. Y esto es cosa seria, porque uno puede decir, pero ¿cómo yo puedo perfeccionar a mi esposa si yo no soy perfecto tampoco? Bueno, pero fíjese lo que dice, habiéndola lavado o purificado con la palabra de Dios. Oiga, hermano, déjeme decirle una cosa. No es excusa delante de Dios decir, ay, es que ya no le aguantaba más a mi esposa, ya no aguantaba, mi esposa solo pasa enojada, mi esposa solo pasa enojada, ya no quiero saber nada de mi esposa, ya no, mi esposa no hace esto, mi esposa no hace el otro, yo ya no le aguanto a mi esposa, ya el carácter de ella o lo que ella haga, ya no aguanto, ya ahí se queda todo, ahí se termina todo y me voy de la casa. Me voy de la casa porque ya no aguanto a mi esposa. Pero fíjese lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Quién perfecciona la iglesia? Yo le pregunto, ¿quién perfecciona la iglesia? Cristo perfecciona la iglesia. Y el apóstol Pablo está o no está diciendo lo que Cristo hace por la iglesia, la santifica, la purifica con la palabra. ¿Para qué? Para volvérsela a presentar a él mismo una esposa limpia, santa, sin mancha, sin arruga, hermano. Entiéndame bien esto, esposo. Yo quiero que me entienda bien lo que está diciendo la palabra. Entienda bien lo que está diciendo. Que hasta cierto punto es responsabilidad del esposo trabajar esas áreas difíciles de la esposa. Que es responsabilidad del esposo moldear esas áreas difíciles de la esposa, pero no en sus fuerzas, escúcheme, no en sus fuerzas, con la palabra de Dios. Por eso le digo que el esposo no puede ausentarse de la vida de la esposa, de la vida familiar. El esposo no puede ausentarse. Hermano, si usted trabaja de 6 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a domingo, hermano, déjeme decirle que así jamás va a poder hacer eso. Entonces hay que tomar una decisión. Entonces yo tengo que decirle, Señor, me estoy ausentando de mi casa, de mi familia. Padre, yo entiendo que eso a ti no te agrada. Padre, dame otro trabajo. Padre, te pido, te clamo que me abras otras puertas, porque en el trabajo que tengo no tengo tiempo ni para orar siquiera. Peor, para ir a la casa, llegar a la casa, sentarme al lado de mi esposa y conversar, enseñarle la palabra a ella. Oiga, qué cosa tan grande que está diciendo el apóstol Pablo, que él está diciendo que el esposo debe enseñarle la palabra a su esposa, el esposo debe compartirle la palabra a su esposa. ¿Para qué? Para ir moldeando esas áreas difíciles de la esposa, a fin de que al final, al pasar el tiempo, la esposa, él mismo está trabajando su esposa, para que su esposa sea más agradable a él mismo y a la misma vez, como es en la palabra, más agradable a Dios. ¿Ah? Le pongo un ejemplo facilito, hermano. Le pongo un ejemplo fácil. El esposo pasa mirando a la vecina y dice que la vecina está bonita, dice, bien arreglada, bien peinada, bien pintada, bien todo. Y le admira a la vecina. Pero la esposa descuidada en la casa, hermano,
La esposa no tiene ni un par de aretes, no tiene ni una cadenita, algo de ponerse, ni de bambalina, peor de oro, ni de plata, hermano. Y bueno, nada, ni un pintalabios, no tiene nada, hermano. El último vestido que el esposo le compró fue a... Con el que se casaron. eh, puede ser hasta alquilado también. El único vestido que le compró fue, hermano, hace tiempo, tal vez en el pulguero, hermano, el que le compró. Fíjese, quiere que y el esposo dice, ay, qué bonita la vecina, cómo quisiera que mi esposa sea así. Escuche, el esposo quiere que su esposa sea hermosa, sea bonita, esté ataviada, más hermosa de lo que ya es su esposa y cada una de las esposas. Pero quiere que esté ataviada, pero él no la atavía, no la prepara. Escuche, él no la prepara para él mismo, para presentársela a él mismo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, hermano? No, no. A ver, el esposo, hermano, prepara a su esposa para sí mismo. Cristo quiere una esposa sin mancha, sin arruga. Cristo quiere una esposa santa. Cristo quiere una esposa santa, ¿verdad? Temerosa de Dios. ¿Qué hace Cristo? Envía, hermano, envía su espíritu, envía su palabra. Él mismo vino, hermano, él mismo vino a hacer esa obra redentora, pagó el precio por su esposa. No sé si se está dando cuenta, Cristo perfecciona a la iglesia, Cristo perfecciona a su esposa, la perfecciona y dice, así quiero yo mi esposa que esté, yo la quiero hermosa, la quiero bonita, la quiero cuidada, no la quiero expuesta para que otros la miren, yo la quiero ver hermosa, pero la quiero ver hermosa para mí, la quiero ver hermosa, entonces la prepara para sí mismo. De la misma manera que Cristo prepara a su esposa, de la misma manera nosotros debemos preparar a nuestra esposa para nosotros mismos. El esposo debe compartir la palabra con su esposa. El esposo no puede decir, ay, mi esposa tiene un mal carácter y me voy a separar. El esposo no puede decir, ay, mi esposa solo pasa enojada, mejor ni voy a la casa. El esposo no puede, ay, hermano, ¿por qué? ¿No se ha preguntado por qué la esposa pasa mucho tiempo de mal carácter? Algo tal vez está caminando mal, algo no está yendo bien. Algo no está yendo bien. Preste atención, esposo. Preste atención a todas las cosas que están pasando. Preste atención. Lo que pasa es que a veces los esposos, hermano, entran al matrimonio o entramos al matrimonio con una mentalidad muy diferente a la que la esposa entra al matrimonio. ¿Con qué mentalidad entran las esposas al matrimonio? A ver, comparto, déjeme escuchar. ¿Con qué mentalidad entran las esposas al matrimonio? Bueno, de que ya no va a ser una persona individual, sino que va a ser un equipo que va a trabajar a favor del matrimonio porque es algo que van a construir los dos. O sea, ya las mujeres pensamos que vamos a tener una ayuda incondicional en cada momento y que no vamos a estar solas para cualquier eventualidad del matrimonio, para cualquier etapa del matrimonio, vamos a estar al lado de una persona que en muchas cosas va a ser más fuerte que nosotros y que también la mujer va a ser más fuerte que el cónyuge en muchas otras cosas, entonces se van a complementar. Entonces, de parte y parte. Amén. Ahora los hombres, ¿con qué mentalidad entramos al matrimonio, hermano? ¿Con qué mentalidad entramos al matrimonio? Por eso es muy importante entender con qué mentalidad, hermano, entramos al matrimonio. Entonces el esposo no entra, déjeme decirle lo que acaba de decir mi esposa, el esposo no entra con la misma intención al matrimonio. El esposo no entra con la misma mentalidad al matrimonio. Y en eso hay que ser sincero, los hombres no entramos con esa mentalidad al matrimonio. Ni siquiera se nos ocurre eso de ayuda mutua y todo eso, hermano. No se nos ocurre eso.
Ay, Dios mío, son dos cosas muy diferentes. Son dos cosas muy, muy diferentes. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo. ¿Con qué mentalidad? Ahora, el esposo tal vez no entre con esa mentalidad al matrimonio, sino más bien entra con una mentalidad más física, una mentalidad más, sí, la palabra de atracción. Muchos con la mentalidad de lujuria, con esa mentalidad, los varones entran al matrimonio. Las esposas entran con una mentalidad muy diferente al matrimonio. Las esposas. Entonces, como que el esposo entra con esa mentalidad, hermano, y lo que dice el apóstol Pablo, hermano, es muy diferente a la mentalidad del esposo con la que entra al matrimonio. Muy diferente. Porque el apóstol Pablo está hablando de madurez, pero para llegar a la madurez tiene que haber un proceso en nuestro matrimonio, tiene que haber un madurar en el varón. El varón tiene que madurar, hermano, tenemos que madurar en nuestra forma de pensar. Porque el esposo pasa pensando, hermano, ni bien se casa, pasa pensando en cosas físicas, en la lujuria, en el cuerpo, hermano, pasa pensando en eso. Y peor todavía, hermano, si vienen arrastrados por la pornografía, por cosas, hermano, que hoy en día están arrastrando a la juventud. Fíjese, hermanos, con esa mentalidad, por eso es que los matrimonios se divorcian, ni un año de casados ya se divorcian. Ya. Ni un año, hermano, es que ya no aguanto, ya no aguanto. ¿Y por qué el esposo no puede perfeccionar a su esposa? ¿Por qué el esposo no soporta a su esposa? ¿Por qué el esposo no? Porque no entró con la mentalidad de soportar, no sé si me está Ujú. entendiendo. No entró con esa mentalidad de vamos a formar un equipo, vamos a cumplir metas, sueños juntos, hermano. No entró con esa mentalidad. Como no entra con esa mentalidad, ni bien empieza a haber problemas, ni bien empieza a sentirse ofendido, ni bien empieza a sentirse, digamos, un poco rechazado, ¿verdad? Hermano, el esposo ya anda pensando muchas veces o en buscar otra mujer o en alzar Claro. el vuelo. Y anda pensando en otras cosas. Y muchos de los hombres, déjeme decirle, muchos de los hombres viven viviendo así, viven de esa manera, viven de la manera, ¿verdad? De seguir satisfaciendo esos deseos. Pero lo que el apóstol Pablo es muy diferente, hermano. Por eso es que hay que madurar, varones, hay que madurar en el matrimonio. Resentido el varón porque la esposa le dijo que no puede tener intimidad esa noche porque tiene su regla. Y el varón resentido, ¿verdad? Ya creo que me engañas, andas ya con otra persona, ¿qué te anda pasando? Que ya no me quieres, ya no me amas y se resiente con la esposa. Y eso, hermano, son niñerías. Esas son niñerías, hermano, del varón, del hombre. Entienda, varón, que la responsabilidad de suya es proteger a su esposa, es cuidar a su esposa, es amar a su esposa como Cristo amó la iglesia. Es entregarse a su esposa. Hermano, en el matrimonio se viven las etapas de esposos, de amigos, de hermanos. Hermano, esposos en todo sentido, en el aspecto íntimo y todo, pero también llega una etapa en la que eso, hermano, eso no es lo principal en el matrimonio, sino que viene otra etapa de hermanos y viene otra etapa de amigos, hermano, y ahí es muchas veces donde los varones tropezamos, ahí es donde muchas veces los varones hermano, nos ofendemos, nos sentimos ofendidos, hermano, y empezamos en nuestro orgullo y empezamos a ver cosas diferentes, a buscar cosas diferentes. Y ahí empieza el adulterio, empiezan los engaños y empieza todo eso, hermano. Como que el hombre nació solo para tener relaciones sexuales, ¿verdad? Y si no consiguen un lado, consiguen otro lado. Pero eso no es madurez. Eso no es amor. Entonces lo que Cristo hizo por la iglesia es lo mismo que debemos hacer nosotros por la iglesia. Entonces, hermanos, si yo me doy cuenta, por ejemplo, que mi esposa tiene un carácter difícil, que mi esposa tiene un carácter fuerte, ay, yo tengo que pedirle sabiduría a Dios, tengo que decirle, Señor, dame sabiduría para poder ayudarle a mi esposa en esa área de su vida.
Igual la esposa le ayuda al esposo en muchas áreas, pero eso vamos a hablar mañana. Pero el esposo del Señor, dame sabiduría para, ay Padre, así como tú tienes paciencia con tu iglesia, así yo debo tener paciencia con mi esposa también. Estamos hablando desde el punto del esposo, estamos hablando solo del esposo. Ay Señor, así, ayúdame tú, Señor. Ayúdame a moldear el carácter de mi esposa con tu palabra, con tu palabra. Y ahí empieza el esposo, hermano, a enseñar la palabra a su esposa, a instruirle a su esposa en la palabra, a ayudarle a su esposa con la palabra, a tenerle paciencia hasta lo último, hasta el último a su esposa, con la palabra, así como Cristo. Entonces Cristo no ha abandonado la iglesia. Aunque nosotros somos tan imperfectos, Cristo no ha abandonado. Cristo ya no ha dicho, uff, con esa iglesia ya no me caso, porque esa iglesia está fregada, esa iglesia está terrible. Imagínense cómo es el carácter de todos nosotros, hermano. Y Cristo no ha cambiado su decisión, ¿verdad? De amar a su iglesia. Cristo no ha cambiado, está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Cristo no ha cambiado. Asimismo, el esposo debe entrar con esa madurez al matrimonio. Así, hermano, no sé cuántos años tengamos de casados, pero así debemos entrar. Yo no puedo decir, uff, mi esposa tiene ese carácter tan feo. No, no, mejor me quedo en el trabajo, me quedo hasta las 9 de la noche, ¿verdad? Y me voy ya solo a dormir a la casa. No, hermano, eso no es madurez. Madurez es, ay Señor, dame sabiduría. Yo quiero ayudarle a mi esposa a tratar esa área de su vida. A tratar esa área de su vida. Mire, cuando la esposa sufre muchos cambios, ¿no? Cuando tienen hijos, cuando son madres, cuando, hermano, va pasando el tiempo, viene un hijo, viene otro hijo, y la esposa va sufriendo muchos cambios en su humor, en su forma de ser y todo. Ay, hermano, y el varón tiene que estar dispuesto a pagar ese precio. Ayudarle a la esposa en esa área, moldeándole, con el fin de que, de presentársela a sí misma como una esposa, hermano, una esposa cariñosa, una esposa amorosa, una esposa paciente, una esposa, pero con la palabra. Ahora, esposo cristiano, ¿usted qué es cristiano? Esposo, si a usted no le gusta leer la Biblia, ¿qué le va a enseñar a su esposa? Si a usted no le gusta orar, ¿qué le va a enseñar a su esposa? ¿No está viendo que la responsabilidad del esposo es preparar a la esposa en el área espiritual, moldearla en el área espiritual? No se da cuenta que cuando Eva comió no pasó nada, pero cuando Adán comió es cuando se vieron desnudos. Eso significa que había una gran responsabilidad sobre Adán por encima de la esposa, sobre su esposa, para cubrir a su esposa. En el área espiritual, el esposo estaba cubriendo a su esposa, y aunque la esposa tuvo un tropiezo, el esposo la cubría todavía. Esa es la responsabilidad del esposo. Esa es la responsabilidad, la gran responsabilidad del esposo. Ese es hermano, y eso es lo que el Señor nos tomará en cuenta. Entonces usted no puede decir, hermano, no, es que, no, no, mi esposa no quiere, no quiere, no quiere. Ay, en nuestras fuerzas, no, nunca va a querer, hermano. Pero doble rodillas, varón, doble rodillas. Háblele a su esposa con la palabra. Moldéela con la palabra. Recuerdo de un matrimonio que fueron a la iglesia, un matrimonio inconverso, los dos inconversos. Fueron a un curso de matrimonios, justo abrimos un curso hace años, abrimos un curso de matrimonios. Y, y llegaron los dos esposos. El esposo había sido cristiano en su niñez, juventud, había sido cristiano. Se había apartado de los caminos del Señor. Y la esposa no, la esposa había sido toda su vida católica. Y cuando llegaron al curso, llegaron la esposa, hermano, le agradó tanto, le encantó tanto la enseñanza bíblica, que ella después empezaba a ir, porque él trabajaba lejos, ella empezaba a ir sola a la iglesia, empezaba a ir sola, a ir solita, iba de vez en cuando sola.
Pero alguna vez discutieron, y el esposo le decía, le había dicho, y para eso te vas a la iglesia. Fíjese, el esposo habiendo sido cristiano desde su niñez. Y para eso te vas a la iglesia, para seguir siendo la misma. Y eres así, y eres así, y eres así, y no cambias, y así, y así, y así. Hermano, varón, varones, jamás usted le puede decir eso a su esposa. ¿Por qué? Porque si usted le dice eso, usted mismo está quedando mal, porque usted mismo está haciendo ver que no está haciendo nada, no está haciendo su trabajo en la preparación espiritual de su esposa. Usted mismo está, hermano, declarándose culpable, porque es la responsabilidad del esposo cubrir a su esposa en el área espiritual, enseñarle, instruirle. ¿Sí se da cuenta? Entonces la esposa después dijo, bueno, no, es verdad, no voy a cambiar, entonces ¿qué hago? No, entonces no voy a la iglesia. ¿Para qué estoy yendo si no voy a cambiar? Fíjese qué cosa. El esposo, en vez de animar más a la esposa, más bien la desanima de buscar a Dios. Wow. Escuche, eso trae juicio delante de Dios. Va a llegar el día en que el Señor va a tomar cuenta de esas cosas, hermano. Hay que tener mucho cuidado con lo que hablamos. Hay que tener mucho cuidado. Asimismo, hermano, para finalizar, he escuchado esposos que dicen, ya no sé qué hacer con mi esposa. ¿Cómo no sabe qué hacer? Lávela, santifíquela, purifíquela con la palabra. Y va a llegar el día que la palabra va a echar fruto en la esposa y ahí va a ver los resultados de haber tenido paciencia, porque va a tener una esposa más comprensiva, más cariñosa, más atenta con usted. Se va a dar cuenta que la palabra de Dios va a echar frutos en ella, así como también va a echar frutos en usted, porque si usted enseña, hermano, esa palabra se va a quedar primero en usted. Y eso va a ser hermoso, hermano. Hay que tener paciencia. Abraham tuvo paciencia con su esposa, ¿verdad? Acuérdese que, ¿cómo se llamaba la esposa de Abraham antes de que le cambiaran el nombre? Saraí. Sarai, hermano. Yo siempre me sé confundir con Sara, Sarai. Sarai, ¿qué significa Sarai? Sarai significa mandona, significa altiva. Sarai significa controladora. El padre de la fe se casó con una mujer. Cosa seria, hermano. Cosa seria. Pero Abraham hasta su muerte amó a su esposa y no la abandonó. ¿Y sabe qué recibió como recompensa? La promesa de Dios. Escúcheme, varón. Y Dios le dijo a Abraham, te voy a dar una nación grande, voy a hacer contigo esto, un pueblo grande, de ti van a ser reyes y todo. Y le dijo, ya no te vas a llamar Abraham, ahora vas a ser Abraham. Le cambiaron el nombre a Abraham, Abraham, hermano Abraham, le cambiaron el nombre y le dijeron, pero para que esto también se cumpla, tu esposa también va a ser cambiada su nombre. Y le dijeron, tu esposa ya no va a ser Saraí, sino va a ser Sara, que significa señora, significa reina, significa no reina, princesa. Ay, hermano, significa dama también, ¿no? Dama. Ya no era la dominante, ya no era altanera, ya no era, hermano, mandona. Ahora era una dama, una reina, una princesa, una señora. ¿Quién hizo esa obra en ella? La hizo Dios, la hizo el Señor, hermano. Pero Abraham fue paciente. Siguió y también tenía sus fallas, tantas fallas que tenía Abraham, hermano. Pero sabe que llega el día en el que da fruto. El esperar en el Señor da fruto. Amén. Así que no se canse de sembrar la palabra de Dios en el corazón de su esposa. No se canse de tener paciencia con su esposa. Haga lo mismo que Cristo ha hecho con la iglesia. No tome excusas, hermano, no tome excusas para apartarse de su esposa. Y esposa, no tome excusas para apartarse de su esposo. Ay, hermano, porque cuando se quieren ver excusas, pero acuérdese que Dios mira las intenciones del corazón. Dios juzga las intenciones del corazón. Así que no hay ninguna excusa válida, a menos, hermano, ya hemos de hablar algún día del divorcio,
pero no hay excusas, hermano, así nomás de decirle, no, es que ya me quiero. No, el Señor sabe por qué lo hace. Así que la responsabilidad primero es entregarse por completo a su esposa. Todas las decisiones que el esposo tome tienen que ser en base a su esposa, al bienestar de su esposa y de sus hijos. Y lo segundo es que es la responsabilidad del esposo preparar, santificar a su esposa y para presentársela a él mismo como una mujer sin mancha, sin arruga, una mujer diferente, hermano, pero con la palabra de Dios, con la palabra. Así que si usted no le predicaba a su esposa la palabra, desde hoy usted tiene que predicarle a su esposa, a sus hijos, la palabra de Dios. Usted tiene que decirle negrita, mi amor, flaquita, como usted le diga, vente, vamos a leer la Biblia, vamos a estudiar la palabra, vamos a hablar de la palabra, aunque somos tan imperfectos, vamos a aprender de la palabra y usted le va enseñando, le va guiando, le va ayudando, usted va a la iglesia y presta mucha atención a las prédicas. Usted mira la palabra y subraya y dice, esto voy a compartirle a mi esposa, esto, y empieza a caminar en su cristianismo ya no solo, sino con su esposa, y dice, me voy a la iglesia, mi amor, vamos a la iglesia, y se vuelven amigos, se vuelven hermanos, se vuelven esposos, hermano, y coge de la mano a su esposa, ¿verdad? Vamos a la iglesia, mi amor, vámonos. No, es que no me da ganas de ir. No, mi amor, vámonos, después nos vamos a comer un helado, aunque sea o nos vamos a comer una pizza, pero vámonos a la iglesia, vamos a orar, vamos a buscar a Dios. Y cuando usted se da cuenta, cuando usted se dé cuenta, hermano, su esposa va a tomar las actitudes que tal vez usted quería que ella tenga. Las va a empezar a tomar, hermano. El Señor va a empezar a hacer esa obra y usted también va a empezar a tomar otras actitudes agradables a su esposa y agradables a Dios. Hermano, y de manera sabia, usted va a tener un hogar más maduro, un hogar más conforme a la palabra de Dios, un hogar en paz, más paz, y va a haber menos pelea, menos discusión. Sí van a haber discusiones, pero ya no de esas de que me voy de la casa, ya ándate nomás. No, ya no de eso, porque eso es inmadurez, eso es inmadurez. Eso es cosa de niños. El matrimonio maduro es el que entiende que la palabra separación ya no existe y que todo problema tiene que hallar una solución en Dios, en la palabra, y que toda diferencia, toda discusión tiene que terminar en una oración, en una oración. Señor, perdónanos porque hablamos cosas necias, cosas sin sentido, ¿verdad? Y seguir adelante, hermano. Y cuando sus hijos le vean a usted vivir de esa manera, sus hijos van a aprender. Cuando a ellos les toque vivir un matrimonio, ellos van a aprender y van a acordarse y van a decir, mis padres hacían esto cuando tenían problemas, mis padres buscaban a Dios cuando discutían, mis padres buscaban a Dios juntos, mis padres caminaron juntos en el Señor y así el Señor se los llevó o el Señor vino. Bueno, y ellos van a acordarse y ellos van a vivir de la misma manera. Amén. Ellos van a vivir de la misma manera. Ese es el matrimonio que Dios quiere, hermanos. Y esas son las cualidades. Dos, mire, solo dos cualidades de las que Cristo tiene con la iglesia. Esas mismas dos tiene que tener usted con su esposa. Amén. Así que deje de buscar excusas porque no hay excusas y el Señor no le va a aceptar ninguna excusa. Amén. Sí, incluso déjeme decirle una cosa. Incluso si la esposa llegara, hermano, ay, porque puede darse el caso. Si la esposa llegara a ser infiel con el varón, ¿verdad? El varón, hermano, si está dispuesto a perdonar y está dispuesto a seguir adelante, hágalo, pero hágalo verdaderamente de corazón, hágalo de corazón y cumpla esto, cumpla esto. No se ponga usted a exigir, no, es que yo quiero que me ames, yo quiero que me ames, tú tienes que amarme porque yo soy el padre de tus hijos, ámame, ámame. No, sea sabio. Si quiere, puede divorciarse por adulterio, dice la Biblia, pueden divorciar, pero si quiere quedarse, quédese, pero quédese a amar como Cristo amó a la iglesia y que el Señor tenga misericordia, hermano, y que el corazón de la esposa se vuelva a su esposo y puedan vivir, hermano, para el Señor nada es imposible y puedan vivir en el gozo, en la paz del Señor, en el reposo del Señor, pero así, con estas dos cualidades. Fuera de estas dos cualidades no hay nada, hermano.
Fuera de estas dos cualidades, cada quien vive su mundo, cada quien hace lo que quiere, viven vidas privadas el uno del otro. Eh, Hermano, viven vidas distanciadas el uno del otro, hermano, y eso lo vive todo el mundo, hermano. Para vivir así, eso lo vive cualquiera, hermano. Pero esto es cosas serias, esto es Cristo con la iglesia, hermano. Así debe vivir Cristo con la iglesia. Así que deje de pelear, doble sus rodillas, no pelee ya, doble sus rodillas y empiece a clamar a Dios y pídale sabiduría, entendimiento, discernimiento y camine con su esposa. Vuélvanse hermanos, vuélvanse amigos y vuélvanse esposos. Amén. Y que el Señor tenga gracia y aquellos que están separados, divorciados, viudos, hermano, o jóvenes que aún no se han cansado, que el Señor tenga misericordia y guíe los pasos a fin de que si en algún momento inician una relación o se casan, sea con alguien que esté dispuesto a vivir de esta manera, como Cristo amó a la iglesia. Amén, mis hermanos. Cierre sus ojitos ahí, incline su cabecita, cierre sus ojitos y dígale, Padre Celestial, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por tu palabra, Señor, una vez más, porque tu palabra es viva, es eficaz, es buena, es hermosa. Padre, yo pongo delante de ti, dígale todos mis problemas matrimoniales. Pongo delante de ti mi casa, mi matrimonio, mi hogar. Oh Señor, tú conoces lo que está pasando. Padre, tú sabes que hay matrimonios, Señor, que están a punto de divorciarse. Hay matrimonios que están soportando y han venido soportando por años, han venido aguantando, soportándose, Padre, pero ya no se quieren soportar más, ya no quieren soportar más, Padre, y han decidido separarse, divorciarse. Oh, Padre mío, para ti nada es imposible, Señor. Padre, tu propósito es diferente. Hoy entiendo, dígale que tu propósito es diferente. Padre, ayúdame a ser ese esposo. Ayúdame a amar a mi esposa como Cristo ama a su iglesia. Ya no quiero ser de esos esposos que le invitan a la casa de sus amigos y se queda ahí bebiendo con sus amigos y ya no regresa o regresa al día siguiente a su casa y piensa que la esposa no tiene derecho a decirle nada, no tiene derecho a llamarle la atención. Padre, ya no quiero ser así, dígale, Señor, quiero ser un esposo maduro, un esposo sabio, que todo lo que yo haga sea en base al amor que siento por mi esposa, así como Cristo se entregó a sí mismo. Amén, Señor, que podamos vivir de esa manera. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, papá. Ten misericordia de mi hogar, dígale, ten misericordia de mi familia. Ten misericordia de mi matrimonio. Ay, Señor, y que lleguemos a la madurez. Ayúdame a ser hermano de mi esposa. Ayúdame a ser amigo de mi esposa. Ayúdame a ser esposo, Señor. Padre mío, solo tú lo puedes hacer en mí, Señor. Solo tú puedes hacer esa obra en mí, papá. Me pongo en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Amén, mis hermanos. Que el Señor me los bendiga. Qué gusto haber compartido una vez más la palabra de nuestro Dios con ustedes, mis hermanos. No se olviden de la palabra. Caminen en la palabra. Y jóvenes, tengan mucho cuidado con la palabra. Vivan de tal manera, hermanos, para que cuando lleguen algún día a su matrimonio puedan llegar bien, bien, entendiendo, con madurez al matrimonio, hermanos. Y esposos, fuera de esto no hay paz, hermanos. Puede haber tiempos de alegría, pero paz no. Amén. Entonces, tiempos de alegría le puede causar cualquier cosa, hermano. Una canción pone usted que le gusta y eso le causa alegría, hermano. Pero felicidad es algo diferente. En esto hay paz, en esto hay felicidad. Amén. Vivámoslo, hermanos, y que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé gracia, hermano. Nos vemos el día de mañana, si Dios lo permite. Acuérdese con la esposa vuelta, ¿no? Las cualidades de la esposa que ama. Amén, mis hermanos. Que Dios me los bendiga. Nos vemos mañana, mis hermanos, si Dios lo permite. Si no viene Cristo todavía. Amén.
Amén. Hasta mañana. Bendiciones. Amén.